una porción de nuestras escrituras y pensando y analizando, leyendo un poquito acerca de la Biblia, bueno, veamos, dice, los pecados que dan origen a otros pecados. Ese es el tema. Los pecados que dan origen a otros pecados. Como tal, la Biblia no lo menciona, la sociedad, la gente como tal, lo ha dicho así, que son, digamos que los pecados capitales, aunque en la Biblia no se registra como tal que sean pecados capitales, ¿no? Simplemente se estipula así o así lo han establecido los hombres, porque se supone que de ahí se derivan otros pecados. Entonces dice, el término capital no se refiere a lo grave de estos pecados, sino a que muchas veces nos llevan a cometer otros pecados. La Biblia no da un listado de los pecados capitales, aunque sí nos habla de estos 7 y nos anima a vencerlos. Y eso es lo que vamos a analizar un poquito en esta tarde. Quizás no nos dé tiempo ver todos, porque son temas a lo mejor un poquito extensos, pero próximamente nos daremos al tiempo para poder analizar algunos de ellos, dice. Otra imagen que puede ayudar a comprender por qué se les ha puesto el término de capitales es pensar en un país. Un país como tal tiene ciudades. Las ciudades, a su vez, se dice que es una ciudad porque es la más importante, porque hay más cosas que ver, porque tiene una ciudad principal y se llama capital porque pues está la ciudad, pero la capital es el punto central de esa ciudad. Y entonces, esta ciudad se distingue por ser la más antigua o digamos así, la más importante de ese lugar. Y después de eso, pues tiene diferentes municipios, tiene alcaldías, tiene juntas auxiliares, tiene rancherías, etcétera, etcétera. Entonces, lo mismo en cuanto al pecado, hay pecados que dan origen a otros pecados. Al final de cuentas, sabemos que, y nos han enseñado, que no hay un pecado chiquito y no hay un pecado grande. Al final de cuentas, el pecado es pecado. ¿Y qué es lo que pasa con el pecado? Bueno, nos han enseñado, aquellos que hemos pasado a través de la escuela de Edes o aquí a través de las palabras del pastor, de nuestro hermano Miguel, que el pecado ocasiona que nos alejemos de Dios. Y el pecado es la causa principal de que nos alejemos de la presencia de Dios. Y si no sabemos cómo tratar el pecado, y si no sabemos, pues desgraciadamente terminamos alejados de Dios. Muchas veces cometemos pecado y lo que hacemos, es que ya pequé y Dios no me va a perdonar, mejor decido alejarme. Y no, o sea, lo contrario, debemos todavía estar más cerca de Dios, debemos acercarnos más a Él y decirle, bueno, si te fallé, pues perdóname. Y lo que nos enseñan en la escuela de Edes, pues es que el arrepentimiento es diario. Es todos los días, y no debe haber un solo día del cual no pidamos o no nos arrepintamos de lo que pudiéramos haber cometido. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza, nuestro hombre carnal, pues es pecaminoso. Y el mismo salmista David decía que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y es por eso que debemos arrepentirnos y es por eso que debemos bautizarnos para dar un paso de fe, un paso de obediencia. Pero aún con todo eso, no significa que de ahí una vez ya te bautizas, ya aceptas a Jesús y ya en tu vida de ahí para adelante es que no peques más. No. Sabemos y entendemos y comprendemos, aún la misma Biblia nos dice que un hombre con pensar a una mujer y desearla en su corazón ya pecó. Aunque no la llegues a tocar ni nada, simplemente con el hecho de que pienses en ella, ya pecaste. Y desgraciadamente hoy en día, pues a través de las redes sociales, etcétera, pues hay muchas cosas que vemos, que observamos, que al final de cuentas forman parte del pecado. ¿Qué es el pecado? Pues es todo lo que esté contrario a lo que Dios nos enseña. Entonces, dicen los autores espirituales
que cada uno de nosotros lucha con uno de estos pecados y que le cuesta más vencer, con el que batalla más, con el que es más difícil dejar, y es por eso que es saludable identificarlo. ¿Por qué? Porque nos han dicho que en la parte o en el área donde eres más débil, el diablo más te va a atacar. Desgraciadamente es así. O sea, donde eres más fuerte, ¿para qué? No te va a atacar porque es un área fuerte. Puedes hacerlo, puedes salir de ahí fácilmente. Y si viene el pecado, eres fuerte en esa área de tu vida y no te va a hacer daño. Pero desgraciadamente, en las partes, en las áreas de nuestra vida que somos más débiles, el diablo más nos va a atacar. Entonces, es por eso que es saludable o debemos identificarlos para buscar la ayuda de Dios y la manera de cómo evitar estas situaciones, la manera de evitar que hagan caos o estragos en nuestras vidas. Y nunca nos olvidemos que el enemigo querrá que te desesperes en la lucha por ser santo. Esa siempre va a ser la situación. Satanás siempre querrá que te desesperes en tu lucha por ser santo. Y a veces cuando nosotros más queremos estar cerca de Dios, cuando parece que nosotros más le echamos ganas, cuando tal parece que estás ahí, es cuando más situaciones complicadas tienes. Cuando más nos ataca el diablo y cuando más vienen pensamientos a nuestra cabeza. Y desgraciadamente mucha gente le ha hecho caso a todo eso y míralos, ya no están aquí con nosotros. Entonces, nosotros que tenemos la oportunidad de estar aquí, roguemos y supliquemos siempre a Dios para que esto no ocasione que nos distanciemos de Dios. Lo peor como cristianos, como hijos de Dios, conocedores de lo que la palabra dice, lo peor que podemos hacer es alejarnos de Dios. Eso es lo peor que va a suceder con nosotros. Entonces, es lo peor que puede ser. Entonces, repito esto. Nunca olvidemos que el enemigo querrá que nos desesperemos en la lucha por ser santos. Y bueno, vamos a ver algunos de estos. Y el primero de ellos que vamos a ver en esta tarde es el orgullo. Y ve lo que dice el Salmo 138 en el versículo 6. Y oramos a Dios antes de dar inicio con esto. Padre Santo, te damos a ti la gloria y te damos a ti la honra. Reconocemos que tú eres santo y que en ti no hay pecado. Por lo tanto, te ruego, amado Dios, que tú hagas viva y eficaz esta palabra y que me des la sabiduría y el entendimiento para poder compartirlo con tu pueblo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El orgullo, Salmo 138 en su verso número 6. Utiliza tu Biblia. Es bueno que tengamos, como decían hace rato, que tengamos aquí la pantalla y la tecnología es buena, pero también es importante que traigamos en mano una Biblia. Si la quieres traer en tu celular, nada más utilízalo de manera eficiente, de manera sabia. No estemos distrayéndonos a lo mejor con otras cosas mientras estemos viendo la Biblia en el celular, sino pues enfoquémonos a lo que estamos, ¿no? Salmo 138, verso 6 dice de la siguiente manera: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, más al altivo mira de lejos. Entonces, hablando de la palabra orgullo, ¿qué significa la palabra orgullo? Y la definición, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua, dice que el orgullo o soberbia, dice que es la estima y amor indebido por sí mismo, apreciación descontrolada del valor propio y la búsqueda intensa de atención y honor. Esa es la definición de orgullo. Y dice otra vez, orgullo o soberbia, estima y amor indebido por sí mismo, apreciación descontrolada del valor propio, búsqueda intensa de atención y honor. Si la Biblia deja claro que a Dios no le agrada el orgullo y nos advierte que su fruto es la destrucción. Y mira lo que dice tu Biblia en Proverbios capítulo número 6 en el verso 18. Proverbios 16, 18. Vamos a estar utilizando nuestra Biblia, así que vamos a estar atentos. La palabra de Dios
Dice de la siguiente manera: el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Y en la versión que yo tengo dice: al orgullo le sigue la destrucción. ¿Esto es Proverbios 16, 18? No, Proverbios 16, 18, por favor. Proverbios 16, 18, sí, ahora sí dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Yo tengo aquí la nueva versión internacional, y dice: al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. Entonces, destruye amistades, familias, y destruye nuestra dependencia de Dios. Nuestra actitud debe ser de humildad, de aprecio a los que nos rodean. Y mira lo que dice Romanos capítulo número 12 en su verso número 3. Romanos capítulo 12 en su verso número 3. Y la palabra dice de la siguiente manera: digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, Romanos capítulo número 12 deja claro, dice: nadie tenga un concepto de sí más alto del que debe tener, sino más bien piense en sí mismo con moderación. Entonces, el orgullo hace que nos dividamos, el orgullo ocasiona conflictos dentro de la propia familia, dentro de la propia iglesia, y ocasiona pues diferentes problemas, ocasiona divisiones, ocasiona que no nos hablemos los unos con los otros, y eso no es bueno. A Dios no le gusta que nosotros seamos orgullosos. Por eso es que Jesús en Romanos nos enseña esta parte. Entonces, el mayor ejemplo de humildad lo encontramos en Jesús. Es nuestro mayor ejemplo. Y Él debe ser nuestro modelo en todas y cada una de las cosas. Él es nuestro modelo para todo. Cómo debemos comportarnos, cómo debemos ser, cómo debemos actuar, cómo debemos hablar. Entonces, Él es nuestro modelo a seguir. Y Jesús estuvo dispuesto a humillarse por amor a nosotros y morir en la cruz para darnos salvación. Él vino a este mundo dejando su gloria, dejando todo el poder que tenía allá en el cielo, dejando el trono maravilloso y dejando las riquezas y dejando la abundancia que tiene allá en el cielo para venir y convertirse en uno de nosotros. Entonces, es nuestro mayor ejemplo y debemos dejar que su amor nos transforme y fluya a través de nuestras vidas para que Él reciba toda la gloria. Entonces, la gloria es únicamente para Él. La gloria en todo lo que hacemos debe ser enfocada para Él. Entonces, saquemos de nuestro corazón el orgullo, saquemos de nuestra mente el ser orgullosos y convirtámonos en una persona humilde. Humilde como Jesús lo fue. Amén. Siguiente pecado: la envidia. Tito número 3, del verso 3 al verso número 5. Envidia. Tito número 3, del verso 3 al verso 5. Y la palabra de Dios dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios en nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, la envidia, dice, ¿qué es la envidia? Su definición es muy clara. Dice: envidia o celos es el deseo desordenado de poseer lo que los otros tienen. Gran tristeza, a pesar
gran tristeza o pesar ante el bien de otros y alegría frente a sus contratiempos. Esa es la envidia o los celos. Nuevamente, les repito la definición, dice: envidia o celos es el deseo desordenado de poseer lo que otros tienen. Gran tristeza o pesar ante el bien de otros y alegría frente a sus contratiempos. Entonces, la envidia trae consigo disensión y discordia. Y mira lo que dice Santiago 3:16. Santiago 3:16. Utiliza tu Biblia, mi hermano, en esta tarde y alabamos y bendecimos a nuestro Dios. Santiago 3:16 dice: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. La versión que yo tengo dice: porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Muchas veces somos tentados por la envidia al ver que otros triunfan o ser reconocidos y sentirnos nosotros ignorados. Ahí comienza a plantarse la semilla de la envidia y los celos. Necesitamos estar alertas y firmes en el Señor para no caer en esa trampa. Necesitamos estar firmes en Dios para no caer en las garras del enemigo y que esa semilla empiece a crecer, a crecer, a crecer. Y desgraciadamente pues también recordemos que lo malo pues también da frutos. Entonces debemos estar muy alertas ante esta situación. Nuestra actitud cambia cuando estamos llenos del Espíritu Santo, pues aprendemos a gozarnos con los logros de los demás. Y ve lo que dice Romanos capítulo número 12 en el verso 15. Romanos capítulo número 12 en su verso número 15. Dice: gozaos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Así de sencillo, dice: alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Ahí está la clave, mi hermano. Primero, aprender a estar felices y satisfechos con lo que Dios nos ha dado. Esa es la clave principal. Primero, estar felices y estar satisfechos con lo que Dios nos da. Si al hermano le da más y más y más, qué bueno, gloria sea nuestro Dios. La gloria sea siempre para Él. Pero no empezamos a sembrar nosotros esa semilla de envidia, esa semilla de decir: ah, mira, y es que ya tiene otro coche, mira, ya tiene 4, ya tiene 5, mira cuántas casas ya hizo, mira cuánto ya hay, y es que ya se compró otra cosa, y es que ya se compró. No, mi hermano, ahí empieza la semilla de la envidia, ahí empieza esa parte que no debe ser como nosotros como cristianos, no. Ahí empieza a sembrarse toda esta parte que nosotros, ahí empieza a formarse la envidia, los celos, y eso no le agrada a Dios. Entonces, primero, aprender a estar felices y satisfechos con lo que Dios nos ha dado. Y luego, pedir a Dios que transforme nuestro corazón para que podamos sentir un gozo genuino al ver los logros de los demás. O sea, hemos dicho ya en diferentes ocasiones, no es malo que tengas, no es malo que desees, no es malo que anheles. Pero cuando ese deseo, cuando ese anhelo se vuelve en contra de lo que Dios nos enseña, entonces ahí es donde empieza el problema. Es ahí donde la situación cambia y donde en lugar de alegrarte por los logros de tus hermanos, en lugar de alegrarte por aquello, mira qué bueno hermano, Dios te bendiga, Dios siga prosperando tu camino, Dios te siga enriqueciendo, Dios siga haciendo cosas buenas contigo. No, ay, mira, y otra vez, y empezamos a criticar y empezamos a decir cosas que no son, y desgraciadamente empiezan a sembrarse esas semillas de maldad en nuestro corazón. Entonces, seamos humildes y primero aprendamos a ser felices con lo que Dios nos ha dado, y posterior a ello, aprendamos a sentir gozo genuino al ver los logros de los demás. Amén. Gloria sea nuestro Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre, la gloria sea siempre para nuestro Dios. Tercero, avaricia. Primera Timoteo, capítulo número 6, del verso 8 al verso 10.
Tercero, avaricia. Primera de Timoteo, capítulo número 6, verso del 8 al 10, dice: así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, el problema no es que tengas dinero, el problema no es que tengas riquezas, el problema es cuando amamos más al dinero que a aquel que nos dio el dinero. Entonces, ahí es donde empieza el problema. Entonces, la avaricia, el significado de la avaricia dice que es el deseo excesivo por obtener bienes materiales y riquezas, estando dispuestos a usar, de ser necesario, medios ilícitos para conseguirlos. Esa es la definición de avaricia. Y nuevamente se la repito: deseo excesivo por obtener bienes materiales y riquezas, estando dispuesto a usar, de ser necesario, medios ilícitos para conseguirlos. Avaricia, dice: Dios nos provee de todo lo que necesitamos. Y eso lo sabemos perfectamente. Entendemos y comprendemos lo que dice el Salmo 23 en el verso 1, que dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Lo entendemos, comprendemos bien eso y nos sabemos, yo creo que hasta de memoria, todo el Salmo. Si ahorita lo podemos repetir, entendemos perfectamente lo que la palabra dice. Entonces, Dios nos provee de todo lo que necesitamos. Debemos estar satisfechos con su provisión. Algunos a lo mejor nos da más, algunos menos, depende del grado de nuestra fe. Hay que trabajar, obviamente, no va a caer como en ese tiempo, en el tiempo de Israel, en el tiempo de cuando salieron de Egipto y que caía maná del cielo y que todas las mañanas iban a juntarlo. ¿Para qué? Para que comieran. No va a ser así, en este tiempo no es así. Hay que luchar, hay que buscarle, hay que trabajar para obtener aquello que nosotros tenemos. Hay que traer, hay que trabajar con el sudor de nuestra frente para poder traer los alimentos a nuestra mesa. Y hay que hacerlo así. O sea, no va a bajar del cielo un mantel con todos los platos, con tu agüita de sabor, con tus verduras, tu carne. No es así. Hay que buscarlo. Hay que buscar, hay que trabajar, hay que esforzarnos para obtenerlo. Entonces, la avaricia crece cuando sacamos a Dios del trono de nuestro corazón. Entonces, la avaricia crece cuando quitamos a Dios del primer lugar que debe estar en nuestro corazón y colocamos la insatisfacción y el deseo de tener más. Entonces, si Dios lo quitamos del trono de nuestro corazón, entra esta parte de la avaricia y empezamos a decir: no, yo quiero eso, yo quiero aquello, yo quiero aquello, yo quiero aquello, yo quiero, y nunca terminamos de llenar ese vacío. Ahora, la palabra de Dios, a través del salmista David, dice que un abismo llama a otro abismo, pero también lo puedes hacer de una manera buena y de una manera mala. Cuando tú buscas de Dios, cuando nosotros buscamos de Dios y entendemos y comprendemos que Dios es lo principal, quieres conocerle más y más y más y más. Es decir, un abismo llama a otro abismo. Es decir, llenas una parte, pero ahora quieres conocer todavía más a Dios. Y entonces le buscas y le buscas y le buscas. Y entonces es un deseo genuino por sentir la presencia de Dios. Pero cuando nosotros sacamos a Dios del trono de nuestro corazón y empezamos a meter esta parte y esta avaricia, entonces pues lo mismo, sucede lo mismo y pasa lo mismo. Un abismo llama a otro abismo. Es decir, ya logré una cosa, pero ¿sabes qué? Mira, me gustó también esta. Y empiezas a buscar y a buscar y a buscar y empezamos a buscar, ¿sabes qué? Mira, esto, y ahora esto, y ahora esto, y ahora esto. Y entonces nos empezamos a llenar de deseos que no son los correctos. Entonces nos empezamos a llenar nuestro corazón de insatisfacciones y el deseo por tener cada día más. Mira lo que dice Mateo capítulo 6 en el verso 24. Mateo 6, 24.
Gloria sea a nuestro Dios. La palabra de Dios dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La palabra de Dios, en la versión que yo tengo, dice, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará a otro, o querrá mucho a uno y menospreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Ok, una pausa. Ahora, ¿por qué Jesús no tuvo riquezas o bienes propios? Me hacía esta pregunta y estuve investigando. Bueno, sabemos y entendemos que Jesús vino a pesar de todo el poder y dejando toda su gloria en el cielo. Jesús vino a este mundo sin nada. Vino a nacer en un pesebre, que ni siquiera era un lugar donde él dijera, ¿sabes qué? Mira, aquí tengo las escrituras de este pesebre, es mío, y aquí vino a nacer. No, fue prestado, el lugar era prestado. Y si entendemos y leemos toda la vida de Jesús, todo lo que él alguna vez tuvo, ni siquiera era de él. ¿Te acuerdas cuando iba a entrar a la ciudad de Jerusalén? Dice, ¿sabes qué? Vete a tal ciudad, desatar el pollino que está ahí y traédmelo. Y si alguien les dice, oye, ¿por qué lo desatáis? El maestro lo necesita. Entonces ni siquiera ese era suyo, o sea, nada tenía. Ahora yo me pongo a pensar, bueno, si Jesús hubiera tenido una casa, si Jesús hubiera tenido un palacio, si Jesús hubiera tenido propiedades, yo creo que las personas de este mundo hubieran acercado a ese lugar para adorar ese lugar donde Jesús estuvo. Si aún así, mira, Jesús estuvo en tal lugar, y luego los hombres dicen, mira, en tal lugar estuvo. Entonces, mira, aquí estuvo Jesús. Y entonces van y se postran y se arrodillan. Y perdemos de vista el punto principal, que es darle la gloria y la honra a Dios que a los bienes materiales. Entonces, yo me hacía esta pregunta y voy a decir, bueno, ¿por qué Jesús no dejó nada, no? Si aún se dice de la cruz de espinas, de su manto, de las pocas cosas que él utilizó, si aún así los hombres se pelean por querer tenerlo, pues imagínense más si Jesús hubiera tenido cosas materiales. Todo el mundo se estuviera peleando por esas. Me ponía a investigar y algo muy sencillo. Cuando David recupera el arca del pacto, sabemos y entendemos que el arca existió de acuerdo a lo que la Biblia dice. La pregunta que muchos historiadores, muchos investigadores se han hecho, bueno, ¿y dónde está? Si existió, ¿dónde está? ¿Dónde quedó el arca? Porque recordemos que el arca significaba la misma presencia de Dios ahí. Tanto es así que cuando no se transportaba como debía ser, lo entendemos, sabemos los que hemos leído, cuando no se transportó de la manera correcta y se iba a caer, un hombre quiso detenerla y ¡fum! Y cae muerto. Y David se enoja y dice, oye, ¿por qué? Que no sé qué. Y bueno, ya sabemos cómo es la historia, ¿no? Y entonces, imaginémonos por un momento, si en algún lugar dijeran, ¿sabes qué? Mira, aquí está el arca y esta es el arca que en su momento David tuvo. ¿Se imaginan todos que vamos al arca y te postras delante del arca y y entonces nos olvidaríamos de adorar a Dios realmente, y entonces te postrarías ante algo. Entonces quitaríamos a lo mejor a Dios de ese trono en nuestro corazón y decir, mira, aquí está el arca, póstrate delante del arca. Y entonces, entonces llegamos a la conclusión, después de investigar un poquito, ¿por qué Dios no tuvo bienes materiales? Porque entonces haríamos lo mismo. Todo el mundo quisiera tocar, todo el mundo quisiera agarrar, todo el mundo quisiera postrarse, todo el mundo quisiera en algún momento conocer. Mira, esta silla aquí se sentó Jesús. Yo voy y adoro la silla porque aquí Jesús se sentó. No, entonces
yo pienso, y de acuerdo a lo que pude lograr investigar, es decir, por lo mismo Jesús no tuvo bienes materiales, porque entonces todo el mundo se estuviera peleando por esos bienes materiales. Si aún así a veces aquí nos estamos peleando por un cachito de terreno, pues imagínense, ¿sabes qué? Mira, este es el palacio de Jesús, y órale, y vienen viene un ejército y se pelea por este y por este y por otro. Y entonces hubiera sido un caos completo. Entonces, esa es la conclusión que llegué en ese momento. Bueno, para librarnos de la avaricia necesitamos decidir quién será el dueño de nuestro corazón. Vencemos a la avaricia con la gratitud por la provisión de Dios. Y mira lo que dice Hebreos capítulo número 13 en el verso número 5. Hebreos 13:5. Gloria sea al Señor. Dice la palabra de Dios: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Entonces la palabra de Dios dice: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Debemos confiar que la provisión de Dios es y siempre será suficiente, y debemos estar contentos y ser agradecidos con Él. A ver, la pregunta sería: ¿a alguien hasta el día de hoy Dios lo ha dejado sin comer? Hasta el día de hoy, ¿a alguien Dios no le ha dado lo que necesita? Y si es así, díganlo y oramos a Dios. Si está en los planes de Dios, lo va a cumplir. Entonces, debemos orar también unos por otros por nuestras necesidades, y eso es básico. Pero creo que hasta el día de hoy a nadie Dios nos ha dejado sin comer. Entonces, bueno ha sido Dios, y por eso debemos darle gracias. Gloria sea nuestro Dios. Bendecimos y exaltamos el nombre de nuestro Dios. Vamos a ver uno más. Y dice, siguiente, la ira. Santiago capítulo número 1, verso 19 y verso 20. Santiago capítulo 1, verso 19 y verso 20. Dice la palabra de nuestro Dios: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Gloria sea al Señor. La ira, ¿cuál es el significado de la ira? Mira, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, dice que la ira es un sentimiento de gran enojo que nos lleva a comportarnos de forma cruel y violenta. La causa puede ser real o aparente, pero el sentimiento es tan fuerte que muchas veces nubla la razón e impide diferenciar. Entonces, nuevamente, dice que la ira es el sentimiento de gran enojo que nos lleva a comportarnos de forma cruel y violenta. La causa puede ser real o aparente, pero el sentimiento es tan fuerte que muchas veces nubla la razón e impide diferenciar. Ahora, la pregunta ¿es malo enojarse? ¿Es malo sentir enojo? No, exactamente, no es malo enojarte. Mira, la Biblia no nos prohíbe enojarnos. La Biblia no te dice: no te enojes, todo el tiempo debes estar feliz, y si te enojas estás pecando. No. O sea, no es malo que te enojes, tampoco para todas las actividades que hagas o en tu vida personal. Tampoco es que todo el tiempo debas estar feliz, y todo el tiempo feliz, y todo el tiempo feliz, y todo el tiempo feliz. No, mi hermano, no es así. Mira, la Biblia no nos prohíbe enojarnos. El enojo es una emoción buena en circunstancias tales como la injusticia, tales como el abuso, tales como la opresión, impulsándonos a contribuir para evitar que esa situación continúe. O sea, no es malo que te enojes, no es malo que les llames la atención, bueno, los que tienen familia, los que tienen hijos, no es malo que les llamen la atención a tu hijo. En el caso, pues yo recuerdo que pues también mis padres me llamaban la atención. Entonces, no es malo que te enojes, pero cuando el enojo se va más allá y te empiezas a comportar de una manera violenta, ojo, mi hermano, porque ahí el diablo hace sus maquinaciones. Entonces, cuando
estamos fuera de sí, cuando nos enojamos más de lo que debemos hacerlo, entonces abusados. Y viene a mi mente hace ya algunos años, cuando estaba más chavo, no sé si recuerden, por ahí en la televisión salían unos comerciales, unos cortos, que se desesperaba la persona, ¿no? Y ya va a pegarle y empieza, ojo, cuenta hasta 10, 1, 2. Pero ya es que ya pasé de 10 y aún así sigo enojado. Pues síguele contando. Bueno, cada quien maneja las situaciones como Dios nos da a entender. O sea, pero no es malo el hecho de enojarnos. Simplemente que eso no nuble nuestra razón, que no haga que hagamos cosas de las cuales no están correctas. Entonces, la Biblia, lo que la Biblia sí prohíbe es dejar que el enojo se convierta en ira destructiva e irracional. Leemos en Efesios 4, 26, 27. Efesios 4, 26, 27. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, no te vayas a dormir enojado. Es decir, si te enojaste con alguien, no te vayas así a dormir, no te vayas a la cama y ya el otro día también amaneces enojado. No, o sea, deja eso ya atrás. Dice, ni deis lugar al diablo. Entonces, en esta versión que yo tengo dice, si se enojan, no pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cavidad al diablo. Si vemos que hay un nivel de enojo que es pecaminoso y no debemos permitir que nos domine, pues abre la puerta a la influencia del diablo. Entonces, cuando el enojo se va más allá y se convierte, tus acciones, nuestras acciones, se vuelven en contra de lo que la Biblia dice, entonces le estamos dando lugar al diablo. Así de sencillo. Dice, cuando la ira toma el control, perdemos de vista la presencia de Dios y olvidamos que podemos confiar en Él. Queremos tomar la justicia en nuestras manos y hacer que la otra persona pague y tenga su merecido. Ya me hizo enojar y ya me sacó de mis casillas. Ahora sí va a ver quién es el Sacaula González. Y ahora sí voy a hacer lo que, si Dios no puede, ahorita yo lo arreglo. No. Yo sé que hay situaciones en la vida que a veces nos ponen de malas, que a veces ocasionan que nos salga el apellido, pero que eso no nuble nuestro pensamiento. Que eso no nuble nuestro entender, que eso no haga que te olvides por un momento que eres hijo de Dios. Que eso no haga que digas, ahora sí, se me va a olvidar, me quito el manto de cristiano, aquí lo dejo y me pongo el otro, agarro y ahora sí, van a ver quién soy. No. Tranquilos. Entonces, pero no debe ser así. Debemos confiar siempre en la justicia de Dios y hacer lo que es bueno y agradable en sus ojos. Entonces, mis amados, no dejemos que el pecado quite del trono de nuestro corazón a Dios, que es el principal. Y hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy. Que ha avanzado el tiempo y la gloria sea siempre para nuestro Dios. Te invito a que inclines tu rostro. Todo fluye de ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Eres digno de adorar. Eres digno de adorar. Todo fluye de ti y todo es para